En Equilibrio, con Dore Ferriz, a través de centralfmequilibrio.com. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saludo con muchísimo gusto esta mañana. Yo soy Dore Ferriz y esta entrevista desde ayer me trae con taquicardia, porque todos hemos visto lo que ha sucedido a nivel periodístico. Hay entrevistas que son más difíciles que otras, pero son necesarias, porque nuestra misión detrás de este micrófono es informarlos, es darles a ustedes las herramientas de discernimiento y de juicio. Hoy vamos a platicar con el profesor e investigador de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción. Él es del TEC, Roberto de la Rosa. Te saludo con todo mi cariño. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, Dore? Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar. No, creo que se me hace fundamental toda la investigación que has llevado a cabo y todos los actos de corrupción que has detectado en el erario por más de 10,000 millones de pesos en obras insignias de AMLO. Sí, Dore, creo que el punto de partida es decirle al público, a los que nos escuchan, de qué estamos hablando. Y estamos hablando de la fiscalización que se hace desde la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos en México, como cualquier democracia, un esquema de rendición de cuentas. Y en este esquema de rendición de cuentas, la Auditoría Superior de la Federación, ASF, como la conocemos en el medio, anualmente revisa el gasto, tanto los gastos como los ingresos que realizan el gobierno federal, los estados, los organismos autónomos y otros poderes, ¿no? El poder judicial en los estados, las cámaras en los estados. Entonces, la auditoría anualmente revisa este gasto y estos ingresos, la administración de los ingresos y cómo se aplican los recursos que se obtienen de justamente de los ingresos, de los impuestos que todos aportamos para la federación. Efectivamente, la auditoría encontró irregularidades importantes y vemos en esta revisión unas auditorías sumamente cuidadas en el sentido de que no están tocando a profundidad los programas insignia del gobierno de la República. Si lo comparamos con años anteriores, vemos menos señalamientos de daños patrimoniales, ¿no? Es decir, el daño patrimonial es justamente detectar una irregularidad y la autoridad, en este caso la ASF, dice, tenemos los elementos para suponer que aquí hay algo irregular, ¿no? Algo ilícito, algo que se ejerció y que no se ajustó a las normas, leyes que tenemos justamente para aplicar y ejecutar este tipo de recursos. Son menos respecto a años anteriores y nos lleva también a plantear aquí otra serie de preguntas. Si la auditoría está fiscalizando con el enfoque adecuado, si está teniendo una cobertura adecuada de los recursos que deben de fiscalizarse y revisarse justamente en este sistema de pesos y contrapesos que tenemos como democracia. El año pasado recordarás todo el escándalo que fue el tema del aeropuerto, ¿no? La cancelación del aeropuerto, los supuestos 332,000 millones de pesos que costó la cancelación del aeropuerto y el berrinche que atestiguamos días después, justamente porque al gobierno federal, al presidente, no le parecieron las cuentas que publicó la Auditoría Superior de la Federación. Y eso es lo que está en juego, justamente la capacidad y que la capacidad de revisar el gasto del gobierno federal. En esta ocasión hay alrededor de 60,000 millones de pesos que está observando la auditoría en dos tipos de acciones. Uno, los daños patrimoniales y por otro lado, otro tipo de observaciones que tienen que ver con la falta de documentación que necesita, o más bien documentación que no tuvo la auditoría para poder solventar las observaciones previas que formuló durante la atención de las auditorías. Entonces, estas dos bolsas suman 60,000 millones de pesos, pero para el gobierno federal solamente estamos hablando de 25,000. Y la diferencia es prácticamente recursos que ejercen los estados, ¿no? La aplicación de recursos que ejercen los estados, algunas empresas productivas del estado, CFE y Pemex, y en menor medida los municipios, ¿no? Básicamente son los 4 tipos de entes que está auditando la Auditoría Superior de la Federación. Pero
aterrizando esto en los proyectos insignia, vemos, por ejemplo, que en la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, la sustitución del aeropuerto de Texcoco, vemos que la auditoría nos da cuenta de los problemas administrativos que está presentando el Ejército, la Sedena, justamente en la administración de los recursos. E incluso la auditoría observa una figura que se llama de ejecutores habilitados para pagar la obra, la construcción del aeropuerto, ¿no? De Santa Lucía, no de Texcoco, evidentemente. Y ejercen alrededor de 12,000 millones de pesos y la auditoría no observa con un señalamiento de daño patrimonial que estos ejecutores habilitados ejercían 12,000 millones de pesos en obra pública cuando solamente están habilitados a ejercerlo en gastos de operación. Esta es una omisión importante de la auditoría y por eso lo que comentaba en un inicio, Dore, de que no se está llegando, no se está analizando y revisando a profundidad el gasto del gobierno de la República. Aquí, sin duda, lo que está en juego es la rendición de cuentas, ¿no? Por un lado, la transparencia y la rendición de cuentas. Y hay otros rubros también importantes, Dore, que tal vez no son insignia, pero que son muy importantes. Por ejemplo, el tema del gasto en salud, ¿no? Híjole, bueno, sí. Venimos de la pandemia, seguimos en la pandemia, todavía no salimos, y ya se está revisando el ejercicio 2020, ¿no? Este es justamente lo que nos presentó la auditoría, fue la cuenta pública de 2020. Estamos en 2022, de entrada pues ya pasaron bastantes meses y tenemos un retraso considerable, digamos, en la presentación de estos resultados. Pero en el tema de salud, me llama mucho la atención, Dore, que por un lado nos deja ver todo el problema que está teniendo el gobierno federal en la implementación del INSABI, ¿no? Como sabemos, el INSABI tiene convenios de coordinación con los estados justamente para estructurar un sistema de salud público, pues uno esperaría más robusto, ¿no? Pero lo que nos dice la auditoría, sin ser completamente directa y tratando de velar un poco las observaciones, que el gobierno federal tuvo alrededor de problemas de 5,000 millones de pesos en la implementación del INSABI a través de los acuerdos de coordinación, ¿no? Nos está diciendo también que el gobierno de la República compró alrededor de 650 ventiladores. Ah, sí, aparte están en la aduana, ¿no? Hay unos que están en la aduana. Sí, 650 ventiladores a 920 millones de pesos, ¿no? El costo por ventilador fue de 1.4, pero ¿cuál es el problema aquí, Dore? El problema es que se firma, hay un acuerdo, hay un contrato, se pagan los ventiladores, pero lo que nos está diciendo la auditoría es de que el gobierno no recibió esos ventiladores. Es correcto. Así como tampoco recibió los hospitales el dinero de la rifa del avión, así como también están teniendo broncas en los aparatos para la hemodiálisis, así como hay empresas pues, que no existen dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, que según esto cobran el tema de aparatos y medicamentos. Es que ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Se puede presentar ante un juez? ¿Qué sigue? Sin duda, yo creo que de entrada debemos agotar, hay dos instancias, ¿no? Uno, la Secretaría de la Función Pública, que no podemos esperar mucho, porque justamente la Secretaría de la Función Pública debe de intervenir en el momento, es decir, debió intervenir en 2020 para detener estas irregularidades. Después viene la Auditoría sobre la Federación, con este tipo de observaciones. Posteriormente, también la auditoría puede formular y presentar denuncias ante la Fiscalía, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que estamos viendo que la auditoría no está señalando con todas sus letras las irregularidades que está encontrando, ¿no? Cualquier persona que tenga evidencia de estas irregularidades puede presentar una denuncia ante la Fiscalía, ¿no? Entonces, realmente el escenario es poco alentador porque
desde el punto de vista de la auditoría, que es lo que nos tiene platicando en este momento, es si hay algún señalamiento de daño patrimonial, lleva muchísimo tiempo poder, digamos, fincar la responsabilidad resarcitoria, es decir, tú ejerciste mal X número de millones de pesos, debes de resarcirlo al erario. Ese proceso lleva muchísimos años. Sí. Hemos visto, por ejemplo, que tal vez para 2024, cuando ya vaya de salida el presidente López Obrador, tal vez en ese momento ya tengamos certeza de lo que realmente se ejerció de manera indebida en 2020. Tenemos un retraso de 3 o 4 años justamente para conocer con precisión si una observación de irregularidad tiene sustento o no. Es muchísimo tiempo. Que le resulta muy conveniente al presidente y que con la otra, es que en México eso se está volviendo común. Lo vemos desde Salinas, ¿no? Cada sexenio, igual con Peña Nieto, cada sexenio hay corrupción, cada sexenio hay tranzas y cochupos y cosas que de repente tienes que ser un experto para meterte al fondo de la papelería y darte cuenta de cómo se están moviendo los números en realidad, ¿no, Roberto? Yo sí te invitaría a que nos mantuviéramos en contacto para dar información de todo lo que vayas encontrando, de todo lo que vayan investigando, para que les demos ahora sí que el pueblo sabio las herramientas para darse cuenta de lo que realmente está pasando en este país. Roberto, yo te agradezco muchísimo tu valentía, tu tiempo, tu honestidad y sobre todo tu labor. Eso es lo que más agradezco, que haya gente como tú en este país que diga, ¿sabes qué? No se vale que nos esté viendo así la cara y yo voy a meterme hasta lo que no está haciendo las demás personas, ¿no? De verdad te lo agradezco, Roberto. Gracias por estar aquí. Por supuesto que sí, Dori. A la orden. Que sea bien. Al contrario, gracias. Gracias a ti, Roberto de la Rosa. Y banda, pues todo lo que de repente ustedes vayan viendo, que quieran reportarlo con Roberto para enriquecer su investigación, búsquenlo en Twitter, búsquenlo también ahí en el TEC, pero México tiene que fundarse con personas honestas, con personas de bien. Esta tiene que ser el principio de las raíces de nuestro México precioso que tenemos. Gracias por estar, Roberto. Gracias a todos ustedes también por estar en sintonía con nosotros. Yo me despido. Soy Dore Ferriz. En Equilibrio, con Dore Ferriz. A través de centralfmequilibrio.com.